Hola, buen día. Mi nombre es Paula Zuleta Álvarez y junto a mis compañeras Laura Ordóñez, Tatiana Silva y María José Barrios vamos a hablarles del caso clínico de hipoparatiroidismo primario idiopático en gato. Bueno, primeramente, pues eso es un trastorno que se caracteriza por una baja concentración o disminución de la hormona paratiroidea, de calcio y un aumento de la concentración de fósforo en sangre. Bueno, recordar que en la glándula paratiroides se sintetiza la hormona paratiroidea y que gracias a ella los niveles de calcio en sangre se mantienen en valores normales. Bueno, les hablaré rápidamente de la funcionalidad de esta hormona, de la PTH. Entonces, pues ella actúa en el transporte en el intestino delgado y lo hace mediante la estimulación de la formación de calcitriol en el riñón. El calcitriol es la vitamina D funcional. También actúa a nivel del hueso, que es un punto de acción importantísimo, ya que allá hay la mayor reserva de calcio. Entonces, pues allí lo que hace esta hormona es que se une a un receptor, favoreciendo a la liberación de ese calcio. También actúa a nivel del riñón, en la nefrona, en la absorción de calcio. ¿Por qué hay que conocer esto? Porque es importante para conocer la fisiopatología del hipoparatiroidismo primario. Entonces, nos preguntamos, al haber una disminución de la hormona paratiroidea, ¿qué estará pasando a nivel del riñón, del intestino y del hueso? Puede que entonces el riñón no está eliminando más calcio, que en el intestino no se está absorbiendo el calcio y que el hueso está reteniendo calcio, no lo está liberando también. Bueno, pese a todo esto, el animal va a desencadenar una hipocalcemia. Se presenta hipocalcemia cuando la concentración sérica total es menor a 8 miligramos por decilitro en gatos adultos. El calcio en sus adecuadas concentraciones, tanto intra como extracelular, son necesarias para tener la membrana plasmática estable. Esto cuando el animal presenta hipocalcemia por disminución de la hormona PTH, pues entonces va a haber una inestabilidad de esa membrana plasmática, haciendo que se desencadene potenciales de acción de manera espontánea. Ingresa el calcio, se genera una transmisión de impulsos nerviosos desencadenados. Cuando el calcio baja, entonces se van a presentar parestesias, en casos más críticos, arritmias cardíacas, tetania, convulsiones. Estas son algunas de las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia. Una de las importancias del calcio es que regula los canales sensibles a voltaje, y esta función en este caso clínico nos compete, ya que el calcio se une a las cargas negativas de la membrana celular, y pues allí va a afectar a los canales sensibles de voltaje de dos formas. En la hipocalcemia se produce que los canales sensibles a voltaje se vuelven más sensibles a espolarizarse. Por lo tanto, las neuronas se pueden activar de manera espontánea y causar lo que son las tetanias, o sea, las contracciones musculares muy fuertes. Mi nombre es Laura Ordóñez Serna, soy de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y soy en tercer semestre. Y les vengo a hablar de cómo esta deficiencia de la paratormona actúa a nivel renal. Entonces lo primero que debemos saber es que la sangre con la paratormona viaja por la arteria afrente de la nefrona del riñón. Entonces lo que sucede es que a nivel del túbulo contorneado proximal va a haber una regulación, va a disminuir la reabsorción del fósforo, y en el túbulo contorneado distal va a haber la reabsorción del calcio. Bueno, entonces como sabemos, esta paratormona regula el calcio y el fósforo. Entonces en el fósforo va a haber una hiperfosfatemia, que esto es cuando hay un aumento de fósforo en la sangre, y una hipocalcemia, que esto es una disminución de calcio en la sangre. Entonces los encargados de disminuir esta reabsorción en el fósforo son los cotransportadores, que son cotransportadores sodio-fósforo, y los transportadores son NAPI2A, NAPI2C y PIK2. Entonces lo que estos hacen, es que van a excretar fósforo. Entonces, como hay esta deficiencia en la paratormona, va a hacer que inhiban la función de estos transportadores, haciendo que haya una perfusión total de fósforo hacia la sangre.
Bueno, la absorción del calcio se da por el receptor sensor del calcio y este monitorea los niveles de calcio que se deben tener en la sangre. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, la paratormona lo que va a hacer en este caso es que va a inhibir este receptor y lo que va a hacer es que no va a haber una perfusión de todo ese calcio hacia la sangre, sino que se va a excretar completamente por el túbulo colector, haciendo que haya unos niveles de calcio muy bajos en sangre. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Angie Tatiana Silva Gutiérrez y yo les explicaré acerca de lo que pasa a nivel del sistema digestivo cuando se presenta un caso de hipoparatiroidismo primario idiopático felino. Inicialmente se ve involucrado el metabolismo del calcio y del fosfato. Esto debido a que a partir del metabolismo de este conjunto de reacciones químicas, siendo así el calcio muy importante para muchas reacciones intracelulares, como por ejemplo la contracción muscular, la activación de las células nerviosas, la liberación de hormonas por medio de la exocitosis y la activación de enzimas. El depósito corporal más importante de calcio implicado con la homeostasia es el compartimiento del líquido extracelular, donde la gran mayoría, hablamos del 99%, se encuentra en el hueso en forma de cristales hidroxiapatita, el cual contiene calcio, fosfato y agua. Y el siguiente depósito pues muy importante de calcio es el intracelular. Este elemento es muy importante para la realización de actividades fisiológicas celulares, incluida la secreción de hormonas cuando pues esta está inactiva. Las concentraciones citosólicas de calcio son relativamente muy bajas. Y pues también es importante aclarar que el calcio está unido a proteínas o contenido en la mitocondria o en los gránulos del retículo endoplasmático. Cuando estas concentraciones aumentan, son indicativas de una actividad celular elevada. Y pues hablando, digamos, el tercer depósito de calcio, el más pequeño, el intercambio de los iones del líquido extracelular para el control fisiológico de las concentraciones de calcio en la sangre. Este componente comprende el calcio intersticial, el calcio plasmático y concentraciones plasmáticas de calcio. Producen presencia de altas concentraciones y como tal no es un aspecto importante de la absorción de calcio. El transporte activo implica el movimiento de calcio al interior de la célula intestinal en contra de un gradiente de concentración favorecido por las proteínas. Proteínas transportadoras localizadas en la cara luminal de la célula de la mucosa, su transporte a través de la cara serosa de dicha célula hacia el líquido intersticial se realiza mediante un sistema de bombas de calcio. Este sistema se ajusta según la cantidad de calcio en la alimentación, aumenta su actividad cuando las concentraciones en la alimentación son más bajas y menos activo cuando son más elevadas. La extracción de calcio por el tracto gastrointestinal no se ve afectada por la captación de calcio, lo que puede empeorar las circunstancias en las que se produce la hipocalcemia, que mi compañera Paula ya les habló acerca de esto, de la hipocalcemia. El tracto gastrointestinal sirve como fuente de calcio para el organismo, incluso a pesar de que tanto su absorción como su excreción se producen a través de este mismo, ¿no? Como se expondrá más adelante, mis compañeras expondrán más adelante, la vitamina D tiene o cumple un papel muy importante en la absorción de calcio desde el tracto del gastrointestinal. Siendo así, para finalizar, como lo han mencionado anteriormente mis compañeras, el hipoparatiroidismo primario idiopático felino se debe a los niveles bajos de la hormona paratiroidea. Y como nos lo han explicado, esta hormona paratiroidea es la que se encarga de controlar o regular los niveles de calcio y fosfato, o sea, básicamente genera ese equilibrio entre esos dos minerales. Es por eso que en el hipoparatiroidismo primario idiopático felino se presentan niveles bajos de calcio, ya que el cuerpo y pues los distintos sistemas que se han nombrado anteriormente
no absorbe suficiente calcio, lo que trae consigo problemas como el debilitamiento de los huesos, como lo explicará más adelante mi compañera cuando hable de lo que pasa con el sistema óseo. También pasa con el sistema digestivo. Y a manera de resumen, se han encontrado investigaciones que el sistema digestivo es deficiente a la hora de generar una absorción de calcio. Entonces es allí donde entra la vitamina D. La vitamina D, pues como hablé anteriormente de ella, es la hormona que ayuda a los intestinos a absorber el calcio, a absorber este calcio. Es por esto que el sistema digestivo también tiene, digamos que, repercusión en cuanto a esta patología. El 1,25 hidroxicolecalciferol, lo que ejerce varios efectos a nivel intestinal, renal y óseo. A nivel intestinal lo que hace es que aumenta la formación de calvitina, que es una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales. Esto lo que hace es que actúa en el borde del piso de los cepillos, así el calcio se desplaza al interior del citoplasma y luego hacia la membrana vasocelular de las células por difusión facilitada. La velocidad de absorción del calcio es directamente proporcional a la cantidad de calvitina presente. El 1,25 hidroxicolecalciferol también facilita la absorción de calcio a través de la formación de ATPasa, estimulada por el calcio en el borde del cepillo de las células epiteliales. También a través de una formación de una fosfatasa alcalina en las células epiteliales. A nivel renal, la vitamina D lo que hace es que incrementa la reabsorción de calcio y fósforo por parte de las células epiteliales y también por parte de los túbulos renales, lo que hace que haya una extensión de esta sustancia y que se disminuya por la orina. A nivel ya de los huesos, la vitamina E lo que hace es que ejerce una función en la reabsorción, como en su depósito. En las cantidades extremas de vitamina D, lo que hace es que causa reabsorción ósea, mientras que en cantidades más pequeñas lo que promueve es la calcificación ósea. Tanto en nivel intestinal, renal y óseo, lo que hace la vitamina E es que aumenta los niveles de calcio en la sangre. Muchas gracias. Para el tratamiento del paratiroidismo se le tiene que suplementar tanto vitamina D como calcio al animal. En la vitamina D se le puede dar un alimento llamado GIL, que se caracteriza por su notable calidad y pues porque tiene una fórmula balanceada que garantiza que el felino está recibiendo la nutrición que merece y necesita. Esto aporta vitamina justa en la justa medida de los requerimientos nutricionales. Y en el calcio se le puede suministrar Outazum, que es un suplemento oral que es indicado para prevenir o tratar todo tipo de trastorno del calcio. Mi nombre es Laura Ordóñez Cernas, soy de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y soy en tercer semestre. Y les vengo a hablar de cómo esta deficiencia de la paratormona actúa a nivel renal. Entonces lo primero que debemos saber es que la sangre con la paratormona viaja por la arteria afrente de la nefrona del riñón. Entonces lo que sucede es que a nivel del túbulo contorneado proximal va a haber una regulación, va a disminuir la reabsorción del fósforo. Y en el túbulo contorneado distal va a haber la reabsorción del calcio. Bueno, entonces como sabemos, esta paratormona regula el calcio y el fósforo. Entonces en el fósforo va a haber una hiperfosfatemia, que esto es cuando hay un aumento de fósforo en la sangre, y una hipocalcemia, que esto es una disminución de calcio en la sangre. Entonces los encargados de disminuir esta reabsorción en el fósforo son los cotransportadores, que son cotransportadores sodio-fósforo, y los transportadores son NAPI2A, NAPI2C y PIK2. Entonces lo que estos hacen, es que van a excretar fósforo. Entonces, como hay esta deficiencia en la paratormona, va a hacer que inhiban la función de estos transportadores, haciendo que haya una perfusión total de fósforo hacia la sangre. Bueno, la absorción del calcio se da por el receptor sensor del calcio, y este monitorea los niveles de calcio que se deben tener en la sangre.
Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, la paratormona lo que va a hacer en este caso es que va a inhibir este receptor y lo que va a hacer es que no va a haber una perfusión de todo ese calcio hacia la sangre, sino que se va a excretar completamente por el túbulo colector, haciendo que haya unos niveles de calcio muy bajos en sangre.